Bueno, vamos a trabajar en una práctica y esta práctica va a ir enfocada a simular la planeación de una campaña publicitaria usando el clasificador bayesiano Ney-Bayes. Esto lo vamos a hacer en RapidMiner y lo vamos a dividir básicamente en 5 etapas. La primera etapa de ellas va a ser la importación y la revisión de tabla de datos. La etapa 2 va a ser la preparación de los datos. La etapa 3 va a ser la creación del modelo de Ney-Bayes. La etapa 4 es la prueba y evaluación del modelo de Ney-Bayes. Y por último va a ser el análisis del modelo, ¿no? La intención de esto es que sigamos el mismo orden y vamos a seguir de alguna otra manera la misma metodología que hemos trabajado con otros clasificadores, como fue el caso de los clasificadores de árbol de decisión que se hicieron con anterioridad. Entonces, para esto vamos a trabajar un nuevo proceso o un proceso en blanco. Y lo primero, como lo había señalado, vamos a hacer la importación y la revisión de los datos. Para trabajar esta práctica vamos a hacer uso de unos datos que ya tenemos en la carpeta de samples, de ejemplos, dentro de los templates. Por lo tanto, me voy a la parte de repositorio y en la parte de repositorio voy a seleccionar o voy a buscar dentro de la carpeta samples. Dentro de la carpeta de samples voy a buscar templates. Y dentro de templates voy a buscar la carpeta Direct Marketing. Dentro de Direct Marketing voy a seleccionar el dataset Past Campaign Data, que es un dataset de una campaña publicitaria. En este caso es una campaña publicitaria que ya se dio, y a partir de ahí vamos a rescatar la información. Arrastro este dataset a la sección de procesos. Y en la sección de procesos voy a conectar la salida de este dataset a la entrada de resultados, solamente para que podamos revisar cuáles son los datos con los que cuento en este dataset. Le voy a dar play al proceso, ejecuto el proceso y voy a tener esta información, la base de datos o el dataset, con la información que yo contengo ahí. Podemos ver que tenemos una tabla con unas columnas, número 1 con el listado de los números de elementos. En la segunda columna, que es una de las columnas que me interesan, habla acerca de la respuesta, es decir, dada esta información que tenemos en este dataset, lo que tenemos en esta columna de response o de respuesta es conocer si la persona que tenemos ahí respondió o no respondió la encuesta. ¿Y cuál es la intención del ejercicio? La intención del ejercicio es planear una campaña y conocer si los clientes contestarán una nueva encuesta o van a contestar a determinada actividad que se le proponga, ¿no? Entonces, la intención de esto es que a partir de esta información, que es una información de 1000 ejemplos, de 1000 datos o de 1000 filas, podamos entonces predecir si en un futuro, si nosotros proponemos una nueva encuesta o un nuevo producto, saber si las personas lo van a contestar con estas características, con las características de edad, de género, de en dónde se ubican, de correo, de si tienen teléfono celular, etcétera, ¿no? Tenemos una serie de información aquí que me va a ayudar o que lo voy a tomar como parte de mis atributos para conocer si en un futuro, con estas características, es posible que contesten o sean proactivos a una nueva convocatoria, ¿no? En este caso, pues una campaña de una encuesta. Entonces, posterior a esto, lo que yo voy a hacer es regresar a la pestaña de diseño, y en la pestaña de diseño voy a agregar un nuevo operador. Este nuevo operador va a ser un operador de Select Attributes. Lo que va a hacer este Select Attributes va a delimitar qué campos voy a utilizar de esta tabla, ¿ok? Entonces, me voy a la sección de operadores y en la búsqueda de sección de operadores voy a buscar Select Attributes. Como su nombre lo dice, me permite seleccionar determinados atributos de este dataset. Selecciono el operador y lo arrastro a Select Attributes. Conecto la salida de mi dataset
a la entrada de Select Attributes y la salida de Select Attributes a puerto de resultados. Voy a configurar algunos elementos dentro de este operador Select Attributes. Número 1, lo que yo voy a hacer es que selecciono cuáles son los datos que necesito quitar o que no son relevantes dentro de mi proceso. Uno de los datos va a ser el tema de el nombre. Es decir, el nombre no es relevante para hacer el proceso de predicción. Por lo tanto, le doy el atributo de nombre y lo voy a filtrar como un tipo de atributo único. Es decir, que quite ese atributo dentro de mi dataset porque no es relevante para el tema de la predicción. Voy a dar ejecutar este proceso y como resultado de ese proceso voy a obtener el dataset filtrado con solamente el nombre y la respuesta, ¿ok? Sin embargo, puedo saber, y justamente lo acabo de mencionar, que justamente el nombre es lo que yo debo de quitar dentro de la selección que yo necesito para hacer la predicción. Por lo tanto, voy a regresar a la pestaña de diseño y en la pestaña de diseño voy a seleccionar la opción Invert Selection. Evidentemente lo que hace es invertir la selección y dado que me jaló solo los datos del nombre y de la respuesta, lo que yo necesito es que me jale todo o que me quite todo excepto el nombre, ¿ok? Por lo tanto, invertí la selección y de esta manera lo que yo voy a obtener van a ser todos los datos excepto el nombre. Ahora sí, ya hice la segunda etapa. Con esto concluyo la segunda etapa, que es la parte de la preparación de los datos. En la parte 3 o en la etapa 3 voy a crear el modelo de Naive Bayes. Para esto voy a utilizar un modelo supervisado con dos etapas, la etapa de training, de entrenamiento, y la etapa de testing, de prueba, como la mayoría de los modelos de inteligencia artificial. Para esto voy a utilizar el operador Cross Validation. Me voy a la sección de operadores y busco el operador Cross Validation. Selecciono el operador, lo arrastro a la sección de procesos y lo conecto dentro de mi proceso. En este caso voy a hacer un muestreo estratificado, ¿ok? Para separar todos los datos en 10 folders. Un muestreo estratificado consiste en que el conjunto total de datos los va a dividir en estratos o en subgrupos que tengan de alguna otra manera las mismas características. Es decir, tomar los datos completos y seleccionar e ir haciendo grupos de elementos que tengan las mismas características. En eso consiste el modelo de muestreo estratificado. Entonces, conecto la salida de mi filtro, selecciono el Cross Validation y del lado derecho lo que voy a hacer es seleccionar el número de folders, Number of Folds, en este caso lo voy a dejar de 10, y el tipo de muestreo viene como automático. En este caso lo voy a cambiar, como lo acabo de señalar, a un muestreo estratificado. Por lo tanto, voy a seleccionar Stratify Sampling. ¿Okay? Esos dos parámetros modifico. Una vez que yo modifique el tipo de muestreo, lo que yo voy a hacer es crear el modelo. ¿Qué es lo que para crear el modelo? Yo tengo que entrar a Cross Validation y dándole doble clic al Cross Validation obtengo estas dos pestañas, una pestaña del entrenamiento del lado izquierdo y una pestaña de prueba del lado derecho. Entonces aquí es donde yo voy a arrastrar o yo voy a señalar cuál es el modelo que yo voy a utilizar para mi proceso. En este caso voy a seleccionar el modelo, como lo había comentado, el modelo Naive Bayes, que hace uso de la probabilidad bayesiana para hacer el proceso de entrenamiento. Recordemos que la probabilidad bayesiana tiene la característica que los atributos de los datos que se ingresen son atributos que se consideran independientes entre sí. Conecto la entrada de mis datos al modelo Naive Bayes, la salida del modelo
al puerto de modelo. Y del otro lado, lo que vamos a hacer, o la configuración que me hace falta dentro de NeiValles, voy a verificar que exista o que esté palomeado la sección de corrección de Laplace. Lo que hace la corrección de Laplace es que suaviza de alguna otra manera el proceso de la probabilidad bayesiana. Entonces, nos hace falta la parte de prueba. Dentro de la parte de prueba vamos a necesitar un par de procesos. El primero de esos procesos o operadores va a ser el operador de Apply Model, que es lo que hace el Apply Model, como su nombre lo dice, aplica el modelo, le aplica el modelo a esa serie de datos que nosotros tenemos. Por lo tanto, le doy en buscar operadores, le doy Apply Model, selecciono este operador y lo arrastro a la sección de prueba. Adicional a esto, voy a necesitar un elemento o un operador para evaluar la exactitud del modelo. Para evaluar la exactitud del modelo, si recuerdan, necesitamos algo que se le denomina matriz de confusión para poder evaluar ese modelo. Entonces, en este caso vamos a utilizar el modelo Performance Binomial Classification. Por lo tanto, me voy a la sección de operadores y busco Performance Binomial Classification, que es este operador que sale dentro de la carpeta de validación, dentro de la carpeta de performance y dentro de la parte de predicción. Selecciono el operador y lo arrastro a la parte de testing. Entonces, aquí lo que me hace falta es que yo conecte mi salida de proceso a mi entrada del modelo y la conexión de testing. La salida de mi modelo al operador de performance, conectar el puerto de performance al puerto de performance, el puerto de exactitud al puerto de testing y listo. De alguna otra manera, con esto yo ya configuré la parte del entrenamiento y la parte de la prueba dentro de mi proceso. Voy a regresar a la pantalla del proceso y dentro de la pantalla de proceso voy a conectar el puerto de modelo, el puerto de exactitud, el puerto de testing y el puerto de performance. ¿Ok? Dentro de estos elementos que yo tengo aquí, pues prácticamente con eso ya voy a tener mi proceso completo. Después de eso, lo que vamos a hacer es correr el proceso para ver qué tenemos como resultados. Corro el proceso y lo primero que yo voy a tener va a ser la matriz de confusión. Dentro de la matriz de confusión podemos ver que tenemos una accuracy de 73.10, o sea, una efectividad del modelo de 73.10, un poco bajo, pero bueno, para hacer un caso ejemplo, pues es suficiente para poder verificar, conocer cómo se hace un modelo NeiValles y poder ver qué conclusiones podemos sacar de este proceso. Tenemos la tabla o la matriz de confusión en donde vienen las clases predictoras como verdaderas y falsas, o sea, como no o como sí, y los verdaderos falsos y los verdaderos positivos, que son los true no y los true yes. El cruce de ellos me va a permitir conocer los porcentajes de la precisión de clases. En este caso tengo una precisión de clases en 67.92% y en este tengo del 93.97%. El promedio de estos dos me permite encontrar este 73.1, que es el grado de asertividad de predicción del modelo que acabo de construir. Posterior a esto nos vamos a la parte para nosotros poder conocer parte de los resultados. Entonces vamos a seleccionar en esta description, no.
En esta sección tenemos el example set, que es el cross validation. Esta tablita me permite ver la tabla con el Naive Bayes. Es la tabla original, solamente que tiene ya una columna adicional que podemos ver que señala la predicción, o sea, la respuesta que teníamos del dataset original y la predicción de mi modelo. Es decir, dado una entrada de no, se predijo que no va a contestar. Dado una entrada que no, el modelo predijo que no va a contestar, y así consecutivamente. Por ejemplo, aquí en la fila 5 podemos ver que la respuesta que teníamos inicial del dataset original fue un sí y el modelo predijo un no. Ahí se van creando estos pequeños errores del proceso de predicción. En este caso tenemos un sí y de predicción un sí, y así consecutivamente para cada uno de los elementos dentro de mi dataset, para cada uno de los 1000 elementos que yo tengo en mi dataset. Entonces tenemos la columna de respuesta y la columna de la predicción que hizo mi modelo. Ya básicamente estos son la columna de predicciones, la que me interesa, para yo poder conocer cuál es la posible respuesta de diferentes o de distintos nuevos datos cuando se ingresen. Voy a seleccionar la pestaña de Simple Distribution y dentro de Simple Distribution nosotros podemos encontrar la probabilidad de la clase no y la probabilidad de la clase sí. ¿Ok? Aquí eso es importante. Como la probabilidad de no es más grande, podemos concluir que los clientes probablemente no contesten la encuesta. Y esto es bastante importante. Cuando nosotros hacemos una propuesta del tipo de probabilidad bayesiana, nosotros hacemos la propuesta a través de un enunciado. En este caso, nuestro enunciado inicial o nuestra pregunta inicial era si las personas iban a contestar una nueva encuesta. En este caso, la clase predictora más alta, que es la clase no, me dice que tengo un punto 55, que convertido a porcentaje implicaría un 55%. Es decir, que existe alta probabilidad de que las personas no contesten una encuesta si se les vuelve a aplicar. Y esa es la parte importante de este modelo de Naive Bayes. Por ahí se pueden encontrar o se pueden sacar conclusiones importantes dadas ciertas características, dados ciertos atributos. Y este modelo de Naive Bayes es un modelo basado en la probabilidad bayesiana que se considera interesante en la parte de inteligencia artificial por ser un modelo relativamente sencillo con aplicaciones relevantes en el proceso de la predicción y de la clasificación de datos.